Buenas tardes, chicos, qué gusto de saludarlos. Buenas tardes, Buenas tardes, les licenciado. voy a suplicar que por favor enciendan Buenas su cámara. tardes. No le escuché muy bien, pero si me lo puede escribir, por ahí lo voy a estar leyendo. Oye, muy bien, ok, no tenga pena. El resto, por favor, vamos encendiendo cámara. Recuerden que para poder tomar la asistencia en algún momento de la clase, que es cuando yo tomo la captura, su cámara debe estar encendida. Es lo que a mí me consta, que no solamente está ahí lo que es el usuario y usted haciendo pues algo ajeno, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias para quien ya van encendiendo la cámara. Espero que hayan tenido una bendecida semana. Ya vamos en miércoles, gracias a Dios. Como si nada, ¿verdad? Algunas semanas son un poquito más pesadas que otras, pero espero que esta semana sea de bastante bendición para ustedes. Veamos, Anelisa, cuéntenos por favor algo positivo que haya sucedido en su semana. Algo positivo, bajé 2 libras. Excelente, muy bien, qué bueno. Pásenos el tip, ¿cómo le hizo? Ay, no comer. Bueno, pero recuerde que siempre lo tenemos que hacer bajo supervisión médica, ¿verdad? Si no, Sí, después hay el claro. ayuno y... Pero qué bueno, qué buena Sale noticia, peor nos alegramos la con usted. enfermedad que el remedio. Ahora vamos a los tacos a celebrar. Son mentiras. Muy bien, qué bueno, me alegro mucho. Gracias por compartirlo. Muy bien, chicos, vamos a comenzar entonces. Comparto mi pantalla, ya conocen la dinámica. Cuando ustedes la logren ver, levantan su manita, ¿sí? Gracias. Ahora voy a admitir, solo voy a ampliar esto. Ok, entonces, hoy vamos a abordar el tema de historia y desarrollo de las neurociencias. Es importante que nosotros conozcamos el origen de la misma porque a pesar que siglos y siglos atrás, filósofos griegos, antiguos pensadores, antiguos psicólogos, eh, hayan aportado, todavía hoy por hoy nosotros seguimos utilizando sus teorías y ya van a ver cómo. Algunos pues son bastante famosos, ustedes ya conocen de forma parcial o superficial acerca de ellos o puede ser que los conozcan a profundidad, pero no vamos a estudiar su vida, sino el aporte que hicieron a la psicología y más puntualmente a lo que es la neurociencia, ¿ok? Entonces veamos primero la frase de la semana, si alguien fuera tan amable de leerla. Jonathan, por favor. Ujú. Dale su espacio y su lugar. Muy bien. Levante la mano ahí virtual. ¿Quiénes están de acuerdo con esta frase? ¿Todas las emociones son bienvenidas? ¿Verdad? Están en lo correcto. Todas las emociones que nosotros tenemos son bienvenidas. Yo creo que para graduarnos es indispensable que nosotros podamos ver intensamente, ¿verdad? Ahí es donde nos presentan algunas de las emociones, no todas. Creo que nos presentan como las principales, por así decirlo, las más famosas: alegría, enojo, tristeza, desagrado, temor. Y luego en la segunda, es curioso cómo nos muestra a la ansiedad también como una emoción, pero bueno. em, Todas las emociones que nosotros tenemos no debemos de clasificarlas como positivas o negativas. Las emociones llegan a ser eso, emociones. Lo importante es la gestión que nosotros tenemos acerca de ellas. Ahora recuerden, y si quieren ustedes anótenlo, todas las emociones son bienvenidas, pero no todas las actitudes son correctas, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? No solamente actitudes, sino no todos los comportamientos, perdón, esa es la palabra. No todos los comportamientos son correctos y aceptables. Yo puedo estar enojada, yo puedo estar molesta, pero es muy diferente cómo yo gestiono esa emoción. No es lo mismo que un paciente llegue a tu clínica y te diga, sí, es que lo que pasa es que me peleé con mi novio, ¿verdad? Me bajé del carro, le empecé a pegar a las llantas
Y luego, ¿qué es lo que tú vas a decir? ¿Cómo es que lo vas a trabajar con ese paciente? Qué bueno que lo sacaste porque todo lo que tú callas, entonces tu cuerpo después lo habla. No, ¿verdad? No. Esa no es la manera correcta en la que se debe gestionar las emociones. La persona sí la expuso, pero de una manera incorrecta. Y con eso se está sobrecargando y cargando a las demás personas, porque al no gestionarla correctamente, entonces hay como un desfase en las demás emociones también. Y creo o llego a pensar que el sentirme enojada más adelante va a hacer que yo desate lo que es ese comportamiento y por ello no voy a querer enojarme. Entonces, tengo derecho y válida a estar enojada, pero no a tener un comportamiento que llegue a dañar a los demás o a mí mismo, ¿sí? Uno de los puntos de la tríada de la normalidad es justamente eso. Si dañan a terceras personas, si se acopla a lo que es el entorno en donde, bueno, el entorno que lo rodea, o si se daña a sí mismo. Si alguno de estos o los tres está infringiendo lo que es la norma, perdón, alguna de las normas de la normalidad, entonces ya hay que intervenir. Repito entonces, todas las emociones son bienvenidas, pero no todos los comportamientos son válidos. Ahora, ¿qué opinan ustedes acerca de eso? ¿Cómo es que gestionan sus emociones? Cuando ustedes se sienten molestos, ¿qué es lo que regularmente suelen hacer? Decir grosería. Ok, gracias por su honestidad, decir groserías. Ujú. Puede que sea a sí mismo, Por favor. puede que sea Llorar. la persona. ¿Cuál es? ¿Cómo Yo dice trato la él? forma de controlarme para no ofender, ¿verdad? Y es que después viene el balde de agua fría, ¿verdad? Cuando yo ya estoy calmada, cuando yo ya estoy tranquila, entonces me doy cuenta de tal vez los estragos que pude haber hecho. O también, y eso solamente referente a lo que es el enojo, ¿verdad? Cuando nosotros nos desbordamos. Aquí sus compañeros dicen tomar distancia y tomar distancia no quiere decir un bloqueo, no quiere decir ser evitativo, al contrario, creo que es una manera muy bien en la que podemos nosotros también gestionar ese enojo para evitar que escale, ¿sí? Llorar, dice, sí, muchos de nosotros lloramos cuando queremos tal vez hablar acerca de nuestro enojo, se nos quiebra la voz, pero eso se puede trabajar gestionándolo correctamente. Sí, Jonathan, cuéntenos. Ujú. Ah, ujú, 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 ujú. Y es que una de las cosas ideales que nosotros tendríamos que hacer es conocernos para poder exteriorizar qué es lo que necesitamos cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos enojados. Y es que nosotros como seres humanos somos muy cambiantes. A mí me ayuda mucho también el estar sola, pero en muy pocas ocasiones sí me ha sucedido que necesito compañía. Y eso no quiere decir que yo sea volátil o que sea demasiado cambiante, pero es según la necesidad que nosotros tenemos en ese momento y el entorno o la situación que haya pasado con nosotros, ¿verdad? Pero más que todo es llegar a conocernos y exteriorizarlo para poder pedir apoyo y en el futuro también brindarlo para quienes lo necesiten. Muy bien, ahora veamos el dibujo, qué es lo que ustedes interpretan ahí. Es más o menos abstracto como Picasso, pero ¿qué es lo que ustedes ven? Una silla riendo. Ujú, ¿y los demás? Carita alegre, enojada, seria, triste. Muy bien. Para los que vieron una silla y vieron rostros, por favor, escríbanme al privado, vamos a agendar una cita. Bueno, sí, es cierto, muy bien, es una silla, ahí a cada emoción se le tiene que dar su lugar, ¿correcto? Y creo que eso es lo representativo que quieren hacer con el dibujo. Muy bien, continuamos. La agenda para hoy es nuestra introducción. Vamos a hablar acerca de Aristóteles, también de Descartes, un poco ahí acerca de la interacción de lo que es mente y cuerpo,
También vamos a hablar de Broca y Bernie, que ustedes ya lo conocen, la neurona y su funcionalidad. Por favor, aquí veamos que no vamos a ahondar en lo que es la neurona, solamente la vamos a mencionar porque la próxima semana ya la vamos a comenzar a estudiar un poco más a detalle. Vamos a tener un ejercicio de cierre y luego el punto número 8, ¿quién me hace favor ahí de leerlo en voz alta y con alegría? Tarea. La tarea, ¿verdad? Muy bien. Esta semana ya tenemos tarea. Perfecto. ¿Cuándo es que yo habilito el espacio para que usted lo pueda subir? Entre hoy y mañana, porque yo sé que mañana usted todavía va a estar trabajando en su tarea. Entonces, para no estresarlo ahí un poquito, tal vez no lo hago desde hoy, pero si tengo la oportunidad, entonces de una vez va a estar ahí habilitado, ¿ok? Continuamos entonces. Primera pregunta introductoria. ¿Por qué reímos o lloramos? Pensemos un poquito acerca de eso, pongámonos filosóficos. ¿Por qué como seres humanos reímos o lloramos? Va a depender de lo que estemos pasando. Al menos en mi caso, cuando yo me estreso mucho o me enojo, me da como que un ataque entre risa y llanto. Ok, Entonces, muy bien. va a depender de la situación que estemos. Si estamos en una situación donde estamos felices, pues obviamente vamos a reír. También me ha pasado que en X razón estoy de la nada, tranquilo, y empiezo a reír solito. Y no es que me esté acordando de las cosas que he hecho, sino que simplemente me siento feliz. Como dice el dicho, ¿verdad? El que se ríe solo, se acuerda. También, Y, Por y impotencia. lloramos también por las situaciones, ¿verdad? Cuando pasamos algún momento triste Ujú. o cuando los que somos muy sentimentales en todo sentido, ver a un perrito o un gatito maltratado o a un animal maltratado, Ujú. al menos desde mi punto de vista. Es esa sensibilidad que nosotros podemos llegar a tener ante las situaciones. Voy con Yajaira también, y luego con Anelisa. También pienso que es una forma en la que nuestro cuerpo expresa sus emociones, una forma en la que define cada situación que está pasando en su vida. Como si nosotros fuéramos una esponja y al final viene algo o alguien y al presionarnos nosotros terminamos haciendo esa catarsis, ¿verdad? ¿A través de qué? De reír o llorar. Muy bien, voy ahora con Anelisa y después con Vilma. Gracias. Sí, yo pienso que también es una forma de desahogo porque Ujú, a veces con una cosita mínima que nos digan que tal vez no tiene relación, pero nos hace llorar o reír, al ujú. modo de desahogarnos, también por impotencia, que a veces lloramos de que no podemos hacer nada y quisiéramos hacer algo, pues, pero no poder. Es cierto, ¿verdad? Es una forma que nosotros tenemos para poder expresar lo que llevamos dentro. Es una manera, como dice su compañera, de desahogo, al final de tantas. Voy ahora con Vilma y después con Melsin. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Buenas compañeros. tardes. Yo considero que reímos y lloramos por lo que sentimos, por Ujú, lo que nos causa algo que nos dé tristeza, lloramos, o a veces de enojo también, y reímos ujú. por la felicidad o la dopamina que nos genera el cerebro. Por eso, Y, y lo que dice su compañera, ¿verdad? Puedo estar yo enojada y al final terminar llorando. Pero a mí me enseñaron cuando yo era pequeño que cuando yo lloro es porque estoy triste, pero en realidad también puedo yo llorar cuando estoy molesto y puedo llorar también de alegría. Entonces, el reír o llorar, ¿qué vendría a ser? ¿Cómo lo considerarían ustedes? ¿Como un signo o como un síntoma? Signo. Sería un signo, ¿verdad? ¿Por qué razón es un signo? Porque es algo observable y medible. Y eso es algo que ustedes deben de tener en cuenta al momento de realizar las primeras entrevistas o más que todo cuando uno de sus pacientes lo hace, cuando llora, porque tienen que medir cuántas veces lo hizo, la intensidad con la que lo hizo, si retuvo lo que era el llanto, si el llanto fue exagerado, ¿verdad? Entonces, aquello que yo puedo llegar a observar y medir es un signo. Por cuanto sí, podríamos mencionar que reír o llorar es justamente eso. Vamos ahora con Melsin y después con Jonathan. sí, solo, licenciada, solo quería añadir lo que usted acaba de explicar, que yo algunas veces, ¿Sí? pues también he llorado de felicidad, ¿verdad? Entonces, eso era lo que quería ahí añadir, ¿verdad? Pero ya usted lo explicó mejor.
Muchas gracias. Y sí nos ha sucedido. Lloramos de alegría y es un poquito confuso para algunas personas. Em, por ejemplo, personas que padecen de autismo, ¿verdad? El poder comprender cómo es que esta interacción de emociones se llegan a conjugar con sentimientos. ¿Cómo nosotros explicamos algo que es abstracto, algo que no tiene forma, pero que sí se puede mostrar a través de la conducta? Voy con Jonathan y terminamos con Alejandra. Sí, Jonathan. Ujú, ujú. Ok. Y empezamos a maquinar, ¿verdad? Algunos pensamientos. Ahí ojo y cuidado. Y si Jonathan me permite tomar brevemente lo que es su ejemplo, ¿qué es lo que debemos de hacer? Vamos a tener pacientes justamente que pueden... Sí, no tenga pena, no tenga pena. ¿Qué es lo que puede llegar a ocurrir? Pacientes que justamente como Jonathan lo menciona, yo no logro llorar, sino que me enojo. Entonces, tenemos que trabajar y ver el mecanismo de defensa que está gestionando o que está haciendo que esa emoción no se libere, que no haya una correcta abrasión, ¿sí? Como al momento de llorar yo me siento demasiado vulnerable, entonces, ¿qué es lo que hago? Inconscientemente me enojo, porque al enojarme, entonces hago que las personas tengan un poco más como de valía o respeto hacia lo que yo estoy sintiendo, ¿sí? Es un pensamiento erróneo, pero llega a ocurrir. Terminamos con Alejandra. Sí, Alejandra, cuéntenos. Licenciada, yo conozco una compañera que Ujú, una vez me pasó una situación con ella, así algo muy personal, es que estábamos riéndonos y era una burla, digamos, de una cosa tras otra y así íbamos, ¿verdad? En una de esas ella se empezó a reír, se fue de este mundo con la risa y cuando regresó de la risa, regresó con el llanto y yo no había manera de que parara, ¿verdad? Yo le decía, ujú, yo riéndome todavía con ella, le decía, ¿tú estás bien? ¿Qué pasó? Decime. Y ella solo llorando, pero a la hora que lloraba también suspiraba, entonces decía yo, ¿cómo es posible que de la risa pasamos ujú, llanto? Y ella sí lo ujú. hizo. Aún no tengo explicación alguna de qué pasó ese día, ¿Y pero sí. fue porque se le fue el aire? No, es que ella se empezó a reír y a la hora que reía, como le dicen ese mentado juego, que se van, ¿verdad? Ujú, Entonces ujú, ella ya no regresaba. Y yo hasta roja se puso y yo todavía le ujú. platiqué y le decía, yo le palmeaba, pero yo me reía, le decía, tranquila, tranquila, regresa a este mundo y así. Y cuando regresó, regresó con llanto. Entonces, algo que jamás me voy a explicar qué pasó ese día y hasta la fecha todavía la molesto y le digo, ¿se acuerda que vez cuando usted estaba llorando? Ay, sí, me Quiere sentí. llorar, quiere llorar. Ajá, Ah, no, ¿verdad? ajá, sí, no, sí. Y ella misma lo Ajá. dice. Ay, no, Ale, dice, desde que yo estuve en su casa, desde ahí yo lloro, no, perdón, yo me río y luego lloro, desde esa Ujú. situación que pasé con usted y los demás. Ok. Se quedó abierto el Entonces, grifo. ajá, sí. Entonces, es algo que todavía Sí. no me explico. Creo que ahí fue una abreación. Miren, también suele suceder como, por ejemplo, cuando las personas se van a hacer masajes y empiezan como, pues, ¿verdad? La persona a hacer su trabajo y demás, y la persona empieza a reír bueno, empieza a reír y luego termina llorando. Pero es esa tensión emocional que se acumula en ciertas partes del cuerpo. Muy probablemente ella al recibir el oxígeno que necesitaba, terminó liberándolo, ¿verdad? Yo creo que ahí lo que pasó fue una muy buena abrasión, pero si le sigue sucediendo, sí es algo que se debe de ver, ¿verdad? Porque para este punto considero que ya no tendría que suceder. Es de una ocasión, pero ya no algo consecutivo, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver, ahora solo voy a admitir a alguien, permita. Entonces tenemos aquí, ¿por qué reímos o lloramos? Ustedes lo explicaron bastante bien. Nosotros somos seres emocionales, somos seres sentimentales
que una de las maneras que nos ayuda a nosotros a comprender lo que es nuestro entorno y darnos a entender es justamente eso, a través de lo que son los signos llamados la risa o el llanto, ¿sí? Una de las cosas que a nosotros nos diferencia también de los animales es el raciocinio que podemos llegar a tener sobre esto. Yo no voy a reír, por ejemplo, en un funeral. ¿Por qué? Porque la sociedad me dicta que no es correcto y he aprendido a no hacerlo. Entonces, llegamos a limitarnos en algunos sentidos para no actuar de manera incorrecta. Sin embargo, puede llegar a suceder la necesidad de que esto ocurra. Alguien que acaba de perder a alguien importante y está en el funeral, nosotros lo vemos y es como, ay, pero no parece triste. Bueno, lo que pasa es de que está gestionando lo que es el duelo de una manera distinta. Algunos sí definitivamente tienden a llorar y demás, pero otros no, otros están calmados e incluso bromeando. ¿Cómo es esto posible? ¿Será que está gestionando mal lo que es el duelo? No, no es así. Lo está gestionando correctamente, pero es de una manera diferente. Por eso recuerden que cuando nosotros trabajamos, no especialmente en tanatología, pero sí con personas que han tenido pérdidas, el duelo es diferente para cada uno. Es como la depresión, ¿ok? Cuando nosotros vamos a trabajar con alguien que tiene depresión, o bueno, con dos pacientes que tienen depresión, ambos están diagnosticados con depresión mayor, pero no le vamos a dar el mismo tratamiento porque lo que los llevó ahí son dos cosas distintas. Para uno puede ser algo orgánico y para el otro puede ser algo funcional. Lo orgánico es químico del cerebro y lo funcional tiende a ser por el entorno que se desarrolla o como algo secundario como una medicina, ¿ok? Muy bien. Veamos ahora, la relación de estos fenómenos con el sistema nervioso ha sufrido cambios históricos, hasta la emergencia de un cuerpo de doctrina enfocado en el esclarecimiento de la estructura y la función del sistema nervioso. Eso quiere decir, bueno, la neurociencia, eso quiere decir que el ser humano desde hace siglos ha tenido la necesidad de descubrir el porqué de estos fenómenos, por qué reímos y por qué lloramos, cómo es que sucede esta parte química en nuestro cerebro que le indica a nuestro cuerpo qué hacer. ¿Por qué lloro cuando estoy triste? ¿Por qué río cuando estoy feliz? ¿Cómo es que esa química es tan exacta como para saber qué hacer en el momento ideal, en el momento exacto? Aquí quiero preguntarles, después de leer esto, los hombres deben saber que las alegrías, los gozos, las risas y diversiones, las penas, los abatimientos, las aflicciones y lamentaciones proceden del cerebro y de ningún otro sitio. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Todas las emociones provienen de aquí o provienen de aquí? ¿Qué opinan? Yo pienso que también depende, Ujú. digo yo, porque la verdad no sabría, bueno, no desde mi punto de vista, no sabría decirle si precisamente el 100% del cerebro o del corazón, porque uno de los motores de nuestro cuerpo humano es el cerebro, ya que él es el que maneja los movimientos de nuestro cuerpo. Y yo creo que sí, viene del cerebro. Nosotros tenemos alojado en la parte del cerebro, ¿verdad? No en las partes del cerebro acá, lo que es la amígdala. ¿Qué es lo que regula la amígdala? Las emociones, ¿verdad? Y mi cerebro, y perdón, y mi corazón, ¿qué es lo que hace? Claro, bombear lo que es la sangre para que todo lo demás oxigene correctamente, como por ejemplo lo que es mi cerebro. Entonces, es como un trabajo en conjunto. Pero ¿en dónde es que se alojan lo que son las emociones? Voy con Melsin, cuénteme. Es que con respecto a lo que había preguntado anteriormente, ¿de dónde vienen? Yo estaba Ujú. viendo que habían hecho un estudio que también el cerebro tiene, perdón, el corazón tiene inteligencia. Fíjese, pues yo no, no sé, ¿verdad? Pero yo me quedé así como, wow, decía yo. Pero, y ahora con lo que está preguntando ahorita, ¿dónde se alojan? Pues puede ser en el corazón también, ¿verdad? Ok, muy bien. Según la neurociencia, nuestras emociones sí provienen de lo que es el cerebro, ¿ok? Lo que son la risa, la diversión, los abatimientos, las aflicciones, todo lo que menciona esto, según los estudios que ha generado la neurociencia, sí provienen de aquí, ¿verdad? Lo que usted menciona,
pues nosotros también podríamos decir que tenemos dos cerebros, que es el cerebro que nosotros conocemos y también el sistema digestivo. Pero como tal, nosotros nos referimos acá, al de nuestra cabecita. Voy con Yajaira, ¿sí? Sí, eso iba a decir también de que todas las emociones provienen más del cerebro porque es la parte central de nuestro cuerpo. Entonces, es ahí donde todo, hay un dicho que dice que antes de actuar se piensa. Entonces, creo que es lo mismo, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos sintiendo algo, el cerebro lo está transmitiendo al cuerpo y es lo que hace que lleguemos a pensar, viene del corazón, pero no, es como el cerebro lo transmite y nosotros venimos a sentirlo en el corazón, pero al final viene siendo de la parte central del cerebro. Muy bien, muchas gracias. Y una de las cosas que nosotros debemos también tener presente es que como seres humanos hay una parte tripartita, ¿verdad? Que es mente, alma y cuerpo. Entonces, ¿qué es? Bueno, antes de comenzar con Aristóteles, ¿qué es el alma? ¿Qué podríamos nosotros definir como el alma? Hoy por hoy nosotros lo conocemos como la psique, ¿sí? Que son los pensamientos que nosotros estudiamos en psicología. Eso, los grandes pensadores, ¿verdad? Los filósofos griegos lo estudiaban y para ellos era la esencia. ¿Y cuál era la esencia del ser humano? ¿Qué piensan ustedes? Como personas, ¿cuál es tu esencia? ¿Qué es lo que te hace diferente al resto? Además de la parte física, pero la esencia como tal, ¿qué será? Correcto, muy bien, Jonathan. La personalidad. Y la personalidad está formulada por dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Yo se las mencioné el sábado pasado. Es el temperamento y ¿qué otra cosa? Y el carácter. Mi carácter es el que refrena el temperamento. Yo heredo el temperamento, no tengo opción, ¿verdad? Saqué el temperamento de mi mamá y de mi papá combinados, pero lo que va a refrenar ese temperamento es el carácter. Mismo ejemplo que les presentaba la semana pasada, yo puedo ser una persona enojada, que es mi temperamento, pero mi carácter va a refrenar ese temperamento y va a impedir que yo pues vaya a diestra y siniestra diciendo palabras soeces, que vaya insultando a las personas, ¿verdad? Que vaya explotando y pues, no sé, desbordándome. Entonces, cuando alguien dice tiene carácter fuerte porque es enojado, no, es al contrario. Tiene carácter débil porque deja que su temperamento le domine. Entonces, yo tengo el carácter que es el que se va formando y se va moldeando según las necesidades del entorno con el que yo crezco y también según la perspectiva que yo tengo acerca de esa realidad. Por ello, no sé cuántos de ustedes tienen hermanos, ¿verdad? Tal vez la mayoría de aquí, bueno, algunos pueden ser hijos únicos, pero para aquellos que tienen hermanos, nosotros nos damos cuenta que fuimos criados bajo la misma enseñanza. Tuvimos las mismas oportunidades de estudio, nos criaron bajo la misma alimentación y, bueno, ¿verdad? Bastante de forma similar. Pero entonces, ¿por qué es que somos tan distintos? Puede que sea por el orden jerárquico con el que nosotros nacimos, pero entonces, ¿cómo explicamos lo que son los gemelos? Incluso algunos hasta compartieron la misma bolsa. Entonces, ¿cómo es que ellos llegan a tener personalidades tan diferentes? Tienen el mismo temperamento, tienen los mismos genes, fueron educados con la misma enseñanza. Entonces, ¿en dónde es que ocurre la separación para que esa personalidad sea distinta? A través de la perspectiva que se tiene. Y la perspectiva es uno de los niveles de pensamiento que nosotros trabajamos y manejamos con nosotros mismos y con los pacientes también. Es uno de los niveles superiores de pensamiento. ¿Ok? Yo puedo ver el vaso medio lleno o lo puedo ver medio vacío. Y según esa perspectiva, entonces mi carácter se va moldeando. Y ese carácter es el que refrena el temperamento. Y con ello yo desarrollo lo que es la personalidad. ¿Vamos bien hasta el momento? Muy bien. Entonces, retomemos esto. Según la neurociencia, todas las emociones que nosotros podemos llegar a gestionar están alojadas aquí, en el cerebro, y en ningún otro sitio. Pero vamos a ver algunas de las propuestas que nos dan lo que son los pensadores que vamos a estudiar. Tenemos el primero que es Aristóteles. Ay, creo que alguien levantó. Ah, no. Tenemos a Aristóteles. Dice, adhirió a la idea
de que el centro del intelecto residía en el corazón. La naturaleza racional del hombre se debería a la gran capacidad del cerebro para enfriar la sangre sobrecalentada por el corazón. Entonces, él sí reconocía que nuestras emociones venían de aquí, pero como ustedes bien lo dijeron, es como un trabajo en equipo. Entonces, mi corazón ayuda al cerebro para mantenerse frío y con ello que las emociones no lleguen a desbordar. ¿Cuál es una de las frases más comunes o más famosas que dijo Aristóteles? Yo solo sé Somos que lo que soy. hacemos, ¿qué? Solo sé que no sé nada, no lo dijo Aristóteles. Ah, yo pensé que sí. Somos lo que hacemos repetidas veces. ¿Qué quería decir él con esto? Sin saberlo, él se estaba refiriendo también a lo que es el condicionamiento, porque el condicionamiento, recuerden que hay dos tipos de condicionamiento, pero en este caso yo me voy a referir al condicionamiento operante. El condicionamiento operante es aquel rutinario, el cual me ayuda a mejorar lo que es una conducta que se desea cambiar a través del moldeado, del modelaje. Entonces, ¿a qué se refería él con eso? ¿Somos lo que somos por lo que hacemos o hacemos lo que hacemos por lo que somos? ¿Qué opinan? ¿Yo soy lo que soy por lo que hago o hago lo que hago por lo que soy? Pensemos un poquito, Yo pienso que hago lo que hago por lo que soy. ¿ok? ¿Y qué pasa con lo, bueno, ¿y quién soy yo? Si yo he estudiado medicina, entonces ¿en qué me convierto? En un médico. Bueno, En un doctor. Bueno, si llego a especializarme, recuerden que doctor, para que alguien se diga doctor es un grado académico, ¿verdad? Entonces, por eso me refiero a médico. Yo estudié medicina, soy médico. Entonces, ¿quién soy? Bueno, soy alguien especializado en lo que es el cuerpo humano, en lo que es la sanidad de mis pacientes. Eso es lo que soy. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Atender de forma médica, clínica, a las personas que vengan a consulta. Entonces, como soy médico, puedo hacer lo que yo no soy, entonces me es difícil el poder realizarlo. Y cuando yo hago algo repetidas veces, entonces me convierto en lo que yo hago de forma rutinaria. ¿A través de qué? A través de un condicionamiento. Entonces, lo que tú piensas constantemente es aquello que tú llegas a hacer en el futuro. Por eso, mucho cuidado con lo que también nuestros pensamientos nos dicen, ¿sí? Si nosotros tendemos a tener pensamientos catastróficos, empezar a cambiar, empezar a moldearlo, porque entonces nosotros somos, en la mayoría de veces, o bueno, hacemos lo que hacemos por lo que somos. ¿Y quiénes somos? Pues ustedes sabrán porque se conocen, ¿ok? Vuelvo a preguntar, ¿vamos bien hasta aquí o nos pusimos un poquito filosóficos? Algo confuso, pero ahí vamos. ¿Sí? vamos bien. Muy bien. ¿Quién es Confucio? Quien inventó la confusión, dijo una señorita del certamen de belleza, ¿verdad? No, no es cierto. Bueno, sí lo dijo, pero no lo que ella afirmó. Sí, Jonathan, cuéntenos. Ah, no, claro que se le ha dado mucha importancia y relevancia, créame. Ujú, 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 ujú.
Ujú. Sí, y es que al final, como usted dice, ¿verdad? Es como el motor de muchas de las cosas que nosotros hacemos a nivel, pues no solamente nervioso, sino que también emocional, intelectual, em, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a distinguir entre lo que es real y lo que es falso? Eh, ¿Cómo? Bueno, yo sé que lo que soñé fue un sueño y no es un recuerdo. ¿Y cómo es que nosotros lo distinguimos? Porque reconocemos lo que es un recuerdo a distinción de cuando yo tengo una pesadilla. Entonces, sí, lo que hace nuestro cerebro es asombroso. Y creo que tiene razón en el sentido de decir, de no le damos el cuidado ideal a lo que es nuestro cerebro. Como no es algo que nosotros podamos observar, ¿verdad? ¿Cómo es que lo estamos ejercitando? ¿De qué lo estamos alimentando? ¿Sí? Muchas de las enfermedades degenerativas proviene justamente de eso, del olvido de cuidar de lo que es nuestro cerebro. ¿Cuántos libros has leído hasta el momento? Si nosotros pudiéramos leer un libro al mes, estaríamos leyendo 12 libros en un año. Nos estaríamos alimentando no solamente de información, sino que estaríamos ejercitando lo que es nuestra memoria, que es fundamental, no solamente para ahora, sino para el futuro, ¿verdad? Evitando tantas enfermedades, cuidando ese órgano que pues es vital para nosotros. Entonces, retomando a lo que es Aristóteles, él sí creía que nuestras emociones provenían del cerebro, pero al mismo tiempo que eran alimentados por lo que es el corazón, que el corazón ayudaba a enfriar lo que eran las emociones. ¿Sí? Muy bien. Ahora tenemos aquí a Galeno. Si yo digo Galeno, ¿qué es lo que se les viene a ustedes a la mente? La farmacia. Ujú. Ya hizo el anclaje de pensamiento, de aprendizaje. Entonces, cada vez que ustedes digan Galeno, que se les venga a la farmacia, o cuando ustedes escuchen a la farmacia, se les va a venir este pensador, ¿verdad? Y con eso ya lo tienen. Muy bien. Relacionó los ventrículos cerebrales con la cavidad del corazón y pensó que las sensaciones y movimientos dependían del movimiento de los humores. Entonces, por favor, ahí escriban en su chivito en el cuaderno, Galeno igual humores, ¿ok? Hacia o desde los ventrículos cerebrales a través de los nervios. ¿Qué era lo que pensaba entonces Galeno? Que nuestras emociones también provenían de lo que es el cerebro, pero que el cerebro manda el mensaje a lo que es nuestro sistema nervioso para que a raíz de entonces, libere lo que son neurotransmisores y con ello se desarrolle el humor que destaca más en cada uno de nosotros. Y según el humor que nosotros tenemos, entonces así se desarrolla nuestra personalidad. ¿Cuántos tipos de humores son? 4, ¿sí? Uno se distingue por desarrollarse con la bilis negra, otro con la bilis amarilla, otro con la flema y otro con la sangre. Repito, bilis negra, bilis amarilla, la flema y la sangre. La bilis negra, bueno, la bilis amarilla. ¿Quiénes creen ustedes que tienen mucha bilis amarilla en lo que es el fluir de su cuerpo? Las personas relajadas, no tanto, ¿verdad? ¿Quiénes creen ustedes? Los enojados. Los enojones. La bilis. Es cierto lo que decían las abuelitas, ¿verdad? Es que esa bilis, Dios mío, eso te va a terminar enfermando, se te va a picar la mano. O no, ¿qué era lo? Se te va a picar el hígado, la mano, se te va a picar el hígado. Ujú. Y tenía razón. Ah, también decían eso, exacto. Entonces, según el fluir en los humores que más tenemos nosotros en el cuerpo, según Galeno, es el desarrollo de la personalidad que nosotros tenemos, ¿ok? Repito, para Galeno, las emociones sí se alojan en lo que es el cerebro, desarrolla lo que son neurotransmisores, los cuales envían el mensaje al resto del cuerpo a través del sistema nervioso. El sistema nervioso activa lo que es el humor y con ello nosotros desarrollamos lo que es la personalidad basado en el humor, basado en el fluido que más desarrolla nuestro cuerpo. Eso no quiere decir que solamente tengamos un humor, podemos tener más de uno. En realidad tenemos los 4, pero uno es el que destaca, bueno, 2 son los que destacan en nuestra personalidad. Veamos entonces cuáles son esos humores. Yo ya les dije cuáles son los fluidos del cuerpo, pero ahora veamos cuáles son según la personalidad. Para la flema son los flemáticos. Ay, permítame, lo voy a buscar porque no había abierto el...
Licenciada, perdón, dijo bilis negra, bilis amarilla, flema, ¿y cuál era la cuarta? Sangre. De la sangre. Gracias. Sí. No es que las personas que sangre, ¿verdad?, sean sangronas, al contrario. ¿Podría repetir? Disculpe, licenciada. ¿Sí? Pero mejor se los voy a mostrar aquí. Déjenme que les Ok. comparta lo que es mi Licenciada, pantalla. eso no tiene que ver, o quizás es lo mismo, corríjame si estoy mal, con los temperamentos. ¿Sí? Estos son los temperamentos, correcto, muy bien. Lo que yo les estoy hablando en humores es el fluido del cuerpo. Lo que usted me está diciendo en temperamento es de la personalidad. Qué bueno que ya lo conocían. Aquí está. Primera búsqueda de Google. Con esto quedémonos para poderlo leer. Dice, la teoría de los humores de Galeno sostenía que la salud depende del equilibrio de 4 fluidos corporales, que son sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Veamos entonces cada uno. La sangre, temperamento sanguíneo. Asociado al aire, se considera caliente y húmedo. Las personas sanguíneas son descritas como alegres, optimistas, enérgicas y vivaces. Por eso les dije que la sangre no tiene nada que ver con las personas que les dicen sangrona, ¿verdad? Tienden a ser líderes natos, personas que atraen a otras para poder realizar emprendimientos, que hacen sentir bien a los demás con su compañía, ¿sí? Que ven el vaso medio lleno. Luego tenemos la flema. Ahí me perdí. Veamos, corresponde a los individuos racionales, reflectivos, tranquilos, lentos y a veces olvidadizos. En mi caso, este es el que destaca en mí. Yo soy una persona flemática, yo no soy una persona sanguínea. E incluso algunos llegan a pensar que el segundo temperamento que yo podría llegar a tener es el sanguíneo, pero no, para mí es flemático y colérico. Es que las personas se llegan a conocer en diferentes contextos, ¿verdad? Y ustedes me conocen como docente, pero el que más destaca en mí es el flemático. Ustedes ya ahí se van evaluando un poquito. Luego tenemos la bilis amarilla. Ligada al fuego, se caracteriza por ser caliente y seca, se asocia a las personalidades, a las personalidades ambiciosas, activas, prácticas, agresivas y de mal genio. Son las personas coléricas. ¿Alguien se va sintiendo identificado con el colérico? Creo que muchos. ¿Sí? Muy bien. Y por último, la bilis negra, para los temperamentos melancólicos. Relacionada, con la tierra fría y seca, las personas con predominio de este humor tienden a ser solitarias, reflexivas, ansiosas y propensas a la tristeza o a la depresión. ¿Ok? Entonces, como hay mayor bilis negra en la persona según Galeno, entonces esa es la razón por la cual la persona es melancólica. Como yo en mi caso tengo mayor flema, ¿verdad? Mayores fluidos flemáticos, entonces yo, según Galeno, soy flemática. Para las personas que tienen mayor o mejor gestión o torrente sanguíneo, entonces son sanguíneas. ¿Y cuáles son las características de esa personalidad? Lo que nosotros acabamos de leer, ¿ok? Comprendemos entonces cómo es que él veía la articulación de lo que es nuestra personalidad a través de los fluidos. Entonces, para él no era tanto cómo es que nosotros gestionábamos el entorno, lo que hacía nuestra personalidad, sino lo que había dentro de nuestro cuerpo. ¿Dudas o algún aporte que ustedes deseen hacer por aquí? Sí, yo tengo una. Sí, cuéntenos. Bueno, ya sabemos los nombres, pero Galeno fue el que propuso los nombres. Galeno, ajá. Ok, mi pregunta es, ¿cómo supo él qué nombre colocarles? ¿En qué se basó? Con estudios anatómicos. Ah, o sea, sí estudió el Porque cuerpo Galeno fue un anatómico. médico. Galeno fue Ah, médico. ya. Sí, Ujú, sí, sí, ¿sí? porque por los nombres sí se me hizo la pregunta de por qué se les puso, y pues ahorita que me dijo usted que era médico, pues ya, todo tiene sentido. Gracias. A la orden, muy bien. ¿Alguien más había levantado su mano? Yo, licenciada, Araceli. Ah, perdón. Alejandra y no, termino con Araceli.
Sí, una pregunta. Cuando la persona es, colérico, siento que es más fácil detectarlo, ¿verdad? Porque se le ve en la manera en que actúa. Bueno, yo al menos ahora que veo esta parte de este tema, he conocido a muchos coléricos, entonces ahora ya los veo diferentes, ¿verdad? Entonces, creo que son los más fáciles de detectar. O puede ser que sean melancólicos, pero que como un sistema de defensa estén proyectando ser coléricos, ¿verdad? Pero en practicidad podríamos decir, bueno, es que tenemos que ser observadores con lo que son nuestros pacientes, pero concuerdo con usted, podría ser de los más eh, evidentes que podemos encontrar en las personas. Voy ahora con Araceli. Licenciada, disculpe, cuando Sí, se refiere a fluidos, sí son en sí los fluidos del cuerpo, o sea, sí tenemos la bilis ya amarilla sí, o negra y flema, las según Galeno, flemas sí, de los pulmones. sí, Ah, ah, sí, está bien. correcto, según Galeno. Por eso le digo, Ujú. esta es una de las teorías. Recuerden que la teoría de Aristóteles es distinta a la teoría que nosotros estamos viendo ahora de Galeno, ¿ok? Tienen algunas comparaciones, pero sí hay un punto de diferencia en la que nosotros podemos encontrar. Y Galeno dice que según los fluidos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, eso es lo que determina nuestra personalidad. ¿Y qué fluidos son? Justamente esos, la sangre, la Así flema. que, Vean, ay, perdón. en nuestro cuerpo nosotros tenemos un mapa. Y hoy les hablaba de eso la semana pasada. Entonces, las personas que tienden a enfermarse mucho de gripe, mucho cerca de los pulmones y demás, entonces, sí, hay un fluir más justamente de esto, de la flema. Pueden estar más tristes, más melancólicos, sufrir un poquito más de depresión, pero ¿por qué si flema es flemático? Sí, pero recuerden que se pueden llegar a combinar lo que son los temperamentos. Entonces, cuando ustedes tengan a sus pacientes, pregúntenles también acerca de las aquejas corporales que puedan llegar a tener. Dolor en los hombros, dolor en las rodillas, dolor en los codos, en las manos, en la cabeza. Mire, es que yo me enfermo demasiado de lo que son las gripes. Entonces hay una tristeza o, por ejemplo, un enojo mal gestionado. Y entonces desde ahí podemos empezar nosotros también a trabajarlo. ¿Ok? Pero en respuesta a Araceli, sí son los fluidos corporales tal cuales están dentro de nuestro cuerpo. Muchas gracias, licenciada. A la orden, muy bien. Yo les voy a compartir, entonces, no ahorita, pero sí les va a quedar como parte de su tarea, que ustedes realicen bueno, esto lo vamos a tener como ejercicio de clase, ¿sí? Así es como yo se los voy a etiquetar en lo que es la plataforma. Pero es un test para poder ver cuál es como el temperamento que destaca en nosotros. Como es un test de internet, entonces muy probablemente la posibilidad de asertividad es de un 50%. No nos vamos a condicionar con decir, me salió melancólico y yo soy melancólico y tal vez yo soy colérico, ¿verdad? Pero es para que ustedes logren conocer un poquito más acerca de qué fluido puede llegar a ser el principal en ustedes. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? No vamos a hacer ningún informe ni nada, solamente le tomamos captura y subimos lo que es la respuesta. Ya lo discutimos brevemente el próximo miércoles. Continuamos entonces aquí. Entonces nos habíamos quedado por Galeno. Aquí teníamos este ejercicio, ya lo platicamos. Ahora hablemos acerca de la interacción. Ay, miren, ya me adelanté. De la interacción. Ay, quiero volver con ustedes y no puedo. Ahí está, interacción mente-cuerpo. Vamos ahora a mencionar a René Descartes. Si van haciendo su línea del tiempo, ¿verdad? Yo les recomiendo que la vayan haciendo de una vez. Primero hablamos de Aristóteles, luego hablamos de Galeno, ahora estamos hablando de René Descartes. Tomando en cuenta lo que son estos personajes, es que nosotros vamos formando nuestra línea y les va a servir más adelante. Entonces tenemos a Descartes, que propuso que la glándula pineal, ubicada en el cerebro, era la sede del alma y el punto físico de interacción entre la mente inmaterial y el cuerpo material. Nosotros hablábamos hace unos momentos que nosotros somos personas tripartitas, mente, alma, cuerpo, ¿sí? ¿Puede algo inmaterial
llegar a mover algo material, según Descartes sí, porque lo inmaterial es el alma. Y recuerden que acabamos de decir que el alma para nosotros ahora es la psique, los pensamientos, y los pensamientos pueden influir entonces en aquello que es físico. ¿Cómo? A través de las enfermedades psicosomáticas, por ejemplo. Si mis pensamientos me juegan un poquito chueco, eso inmaterial, que son mis pensamientos, van a llegar a tener una respuesta en lo material, que sería mi cuerpo físico. Entonces, lo inmaterial puede llegar a tener una respuesta en lo material. ¿Qué dicen ustedes? Para ver si me di a entender. Repito la pregunta. ¿Lo inmaterial puede llegar a tener una respuesta en lo material? Sí, sí, licenciada. Correcto, sí. Repito entonces el ejemplo. El alma es la psique, los psiques son los pensamientos y los pensamientos pueden llegar a tener influencia en algo físico como lo es nuestro cuerpo. ¿Cómo ha sido demostrado esto? A través de las enfermedades psicosomáticas. Si yo sobrepienso algo demasiado, entonces al final la persona puede llegar a tener dolores de cabeza, dolores de estómago, pérdida de cabello. ¿Cómo? Si no está enferma, cuando va con el médico no hay una explicación médica. Bueno, la explicación no es médica, sino psicológica. Y lo psicológico a nivel cognitivo puede llegar a ser intangible. ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a medir los pensamientos? A través de la conducta. Sí, Merlin, cuéntenos. Pregunto, ¿esto entra también como el juego de las hormonas? Por ejemplo, cuando una mujer tiene mucha tensión, etcétera, etcétera, pues puede pasar dos cosas. Su menstruación se puede prolongar o se puede anular por completo. Entonces, sí es Fíjese que las parte... hormonas sí es algo medible, sí es algo tangible, Ok, sí es entonces algo no que se es puede parte llegar a de... observar. Ajá, pero comprendo el punto que usted tiene. Las hormonas también pueden llegar a darse justamente a través de esto, de la psique bueno, es que las hormonas tienen mucho que ver también con lo que es la herencia de la mujer, en el caso de lo que es la menstruación. Pero sí podría tomarse en cuenta con lo que es este tema, aunque puedo decirle que sí es algo que se puede llegar a medir. No sé si aclaré su duda, perdone, o sus dudas me tienen quedo más con dudas. esa respuesta, está bien. Mis dudas tienen más dudas, decía yo. Muy bien, vamos con Alejandra. Licenciada, en otro de los casos también podría poner un ejemplo de un tío, que Ujú. él es contador. Él es contador y pues todo el día se la pasa sentado y de oficina a la casa y de la casa a la oficina y esa es su rutina. Pero él no hace mucho dice que empezó con un dolor en la espalda y le hicieron exámenes, luego se pasó que no era la espalda, sino era el colon y así se fue de examen en examen hasta que le hicieron rayos X, hasta le hicieron un examen para ver si no era cáncer en el colon o algo y no es nada de Y no. eso. Y lo único que le dejaron era visite al psicólogo para platicar y todo, y eso fue un doctor, ¿verdad? Porque le dijo, tu problema ya no es conmigo, sino es contigo mismo, entonces tienes que irte a curar, y recuerdo muy bien que eso no fue hace mucho, creo que fue en estos meses, y ahora pues, desde que fue al psicólogo, tal vez se liberó una parte de él y ya se mejoró, instantáneamente ahí Claro. fue. Por eso les digo que nuestra profesión, como nosotros somos profesionales de la salud, ¿verdad? Ustedes son profesionales de la salud pues, ¿verdad? En desarrollo. Nuestro trabajo es tan importante como el de los médicos. Nosotros podemos ayudar a las personas a mejorar su salud física. Claro, jamás vamos a recetar una medicina, ni siquiera vamos a ofrecer un té, pero a través de la correcta salud emocional y gestión que puedan llegar a tener a través de sus pensamientos, ellos pueden mejorar su calidad de vida. Por eso es que nosotros somos tomados y considerados también como expertos de la salud y trabajamos de manera, ¿cómo es que se le dice cuando trabajan dos expertos de la salud juntos? ¿Paralelos? ¿Hay otro nombre? No. ¿Colegas? Claro, De la somos mano. colegas, pero yo no soy colega específicamente con bueno, soy colega con otro psicólogo. Especialista, ¿no? De la Mira, ya mano. me están adivinando.
Creo que no leyeron sus notas. ¿Qué pasó ahí? Se los voy a dejar como tarea también, fíjense. No les voy a dar esta respuesta. ¿Se las doy o no se las doy? ¿Qué dice el público? No se la merecen hoy. Es multidisciplinario, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos con otros colegas, con otros especialistas, estamos haciendo un campo multidisciplinario, ¿ok? Mi disciplina depende de la de otro. Así como el ejemplo que nos daba Alejandra, este médico pues lo remitió con un psicólogo porque ese no es su experticia. En realidad me sorprende que lo haya pues remitido con un psicólogo porque regularmente lo hace con psiquiatra, pero el psiquiatra dentro de todos los estudios que hace medica, nosotros trabajamos de raíz lo que es la parte emocional. Sí, Jonathan, cuéntenos. Sí. Y no solo las personas con hipocondriasis, ¿verdad? Sino también, por ejemplo, Munchausen. Ahí es un poquito más peligroso porque ellos tienden tal vez a enfermar a otros para poder llamar la atención. Entonces, ahí también hay algo de histrionismo. Pero sí, como usted dice, el cerebro hace creer a las personas que están enfermas. Ahora retomemos nuevamente a lo que es René Descartes. Él, a través de lo que es la glándula pineal, nos dice entonces que algo inmaterial puede llegar a tener función en lo material, es decir, la psique a través de lo que es el cuerpo, exponerse en lo que es el cuerpo. Viendo un poco acerca de los aportes o por qué es famoso René Descartes, la frase más conocida de él es, primero pienso, luego existo. ¿Sí? ¿La recuerdan? ¿La han escuchado por ahí? Una de sus compañeras dijo al inicio de la clase es, primero tenemos que pensar antes de actuar. Sí, pero es que para algunas personas todavía la parte frontal, ¿verdad? No está completamente desarrollada. Y es un poquito peligroso el poder, lo tomamos como chiste, pero realmente es preocupante ver cómo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, demuestra que antes esta se termina de desarrollar a los 18, luego a los 21 y ahora hasta los 24. Entonces estamos teniendo más y más adultos sin la capacidad de poder realmente tomar decisiones de forma consciente. Entonces, ¿habrá una involución o es que realmente no se había llegado a considerar completamente lo que era el desarrollo de la corteza prefrontal? ¿Qué es la corteza prefrontal? La de la madurez. Por eso, pedirle a alguien de 18 años que vote, que participe en votaciones electorales, es un gran cargo. Pedirle a un adolescente de 17 años que elija cuál va a ser su carrera universitaria, la cual probablemente va a marcar su vida, es también mucha carga, porque esta parte todavía no está desarrollada completamente. Entonces, primero pienso, luego existo. ¿Por qué es que él tomó esa premisa? Les cuento, según el pensamiento y la teoría que él nos comparte, existía un ser superior, el cual era un genio, malvado, el cual controlaba lo que eran nuestros pensamientos y nuestras emociones. No sé si ustedes han visto la película de Matrix. Les cuento un poquito del concepto, así brevemente. Es un futuro distópico, las máquinas se rebelan, entonces para poder obtener energía empiezan a criar lo que son humanos. Y para que esos humanos funcionen, entonces les empiezan a dar recuerdos y sensaciones como si estuvieran viviendo el mundo real. Pero en realidad, todo lo que nosotros vemos, todo lo que está a tu alrededor, es producto de un software. Alguien me corregirá ahí porque tiendo a confundir hardware y software. De estas máquinas, desde lo que tú saboreas, desde los recuerdos que tú tienes, de las sensaciones como un golpe, todo es programado, según la Matrix. Lo mismo creía Descartes. Solamente que aquí era producto de un genio malvado, de alguien superior. Todo lo que el ser humano experimentaba era porque el genio así lo quería, pero había una parte en la cual este no tenía inferencia y era en el pensamiento. Entonces, por eso es de que él dijo, primero pienso y luego existo, porque para poder existir tiene que haber un pensamiento previo, ¿ok? Él se estaba adelantando de manera exponencial a lo que era la psicología. Nosotros podemos ver hoy en día lo que es el ABC de Albert Ellis
y encontrar que es cierto. Para yo poder tener una conducta, primero tengo que tener un pensamiento guiado por lo que es una emoción. Se los explico. Hay una situación, esa situación me lleva a lo que es una emoción, esa emoción a lo que es el pensamiento, del pensamiento a lo que es la conducta. Para una persona que escucha rumores que lo van a despedir, entonces empieza esa emoción, ¿verdad? La ansiedad. Me van a despedir, me van a despedir, me van a despedir, me van a despedir, ok. ¿Y cuál es el pensamiento? Si lo van a despedir, ¿para qué voy a hacer las cosas bien? Mejor las voy a hacer a medias, total, si ya me voy a ir. Entonces, ¿cuál es la conducta que toma? Hacer las cosas mal. Y adivinen qué termina pasando. Sí lo terminan despidiendo, pero no por los rumores, sino por la actitud que él tomó basada en un pensamiento desembocada por una emoción. ¿Me explico ahí? ¿Vamos un poquito rápido? Ya vamos a ir refrenándonos un poquito, pero solamente era para explicarles la teoría que tenía René Descartes, ¿ok? ¿Por qué es que esa famosa frase ahora tiene tanta relevancia en lo que es la psicología? Primero pienso, luego existo. Y por eso yo también les preguntaba, ¿soy lo que soy por lo que hago o hago lo que hago por lo que soy? Perdonen, solo voy a conectar la computadora. Cuénteme, Araceli. Perdone la interrupción. Y con el caso de los famosos Terians, ellos también primero piensan y pensaron que son perritos y de ahí ya toman esa conducta. Y hay que ver por qué es que lo hacen, ¿verdad? Si es por tendencia, si realmente lo creen. Si es así, entonces habría, no sé, una dismorfia de identidad, la cual se tiene que trabajar. También dismorfia de género, perdón, de género no, de dismorfia corporal, porque yo sé que yo tengo estos colmillos, pero no son para desgarrar carne cruda. Yo sé que no tengo orejitas de perro, ¿verdad? Entonces no quiero llamarlo moda, pero sí es tendencia a la cual se le tiene que prestar atención porque puede llegar algún paciente con ustedes a tomarlo en cuenta, a decirles que realmente se creen algo que pues no es. Vean, les voy a poner un ejemplo. Y esto no es con los terrier, porque esto es algo nuevo, pero una persona, creo que el hombre era australiano, no recuerdo muy bien. Ahora voy yo a nada. Tenía casi 50 años, entonces él ya no se sentía hombre, ya no se sentía varón. Entonces cambió lo que era su género a ser mujer, ¿ok? Pero luego ya no se sentía de la edad que tenía, sino de un niño de 5 años. Entonces ya no era un hombre de 50 años, sino que era una niña de 5 años. La cuestión está en que una familia lo adoptó y estaban luchando para que esta persona pudiera estudiar en el jardín de niños. Entonces ahora dimensionémoslo, ¿cómo podría llegar a ser si ustedes tienen niños pequeños que alguien que realmente, pues evidentemente tiene este tipo de problemas, llegue a estar con los pequeños? Y es por lo que muchas personas están luchando, por lo que los derechos pues, se cumplan y demás. Bueno, yo creo que no luchan por derechos, sino por privilegios. Porque privilegio es algo que solamente quiere obtener una parte o un sector de la población, que no es algo general, ¿verdad? Pero solamente les quería ejemplificar para que podamos ver la distorsión de pensamiento que puede llegar a existir en el ser humano. Volvemos ahora a René Descartes. Él propuso entonces a través de la glándula pineal que algo inmaterial pueda llegar a tener funcionalidad o respuesta en lo material. Vayamos ahora entonces a la glándula pineal. Por eso es de que esta parte no quise nombrarla como René Descartes, sino mente-cuerpo, como la mente tiene inferencia en el cuerpo. ¿Vamos bien hasta el momento? Muy bien. Aquí, esta semillita que ustedes ven ahí, esa es la glándula pineal, ¿sí? Y es muy importante que nosotros la conozcamos porque gracias a ella nosotros tenemos lo que es la melatonina. ¿Qué es la melatonina? Es aquella que regula el ciclo de la vigilia y el sueño. Está demostrado que el ser humano pues puede llegar a pasar muchos días sin comer, no tantos días sin tomar agua, pero sí sin comer, pero no la misma cantidad sin descansar,
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que regula? Regula el ciclo del sueño y la vigilia, influye en los ritmos biológicos del cuerpo, participa en la regulación de la pubertad y tiene, perdón, efectos antioxidantes. Entonces, cuando la persona tiene exceso de cortisol, de corticosterona, es a través del descanso de la melatonina que nosotros podemos llegar a desintoxicarnos. Cuando tú estás muy estresado, cuando tú estás teniendo sobrepensamientos, entonces la melatonina no está funcionando correctamente. Y aquí dice, participa en la regulación de la pubertad, porque cuando los niños están en proceso de crecimiento, cuando están en los ciclos del sueño, que es el tercer ciclo, en el ciclo profundo, es cuando la hormona del sueño tiende a trabajar de mejor manera. Entonces, si bien es cierto, es importante la cantidad de horas de sueño que nosotros podamos llegar a tener, también es importante ver cuándo es que nosotros dormimos. No es lo mismo para una persona que duerme 8 horas en el día a aquella que duerme 8 horas en la noche. Eso es referente a lo que son los trabajos. No vas a descansar lo mismo, no es cierto. Estás durmiendo la cantidad exacta, sí, pero no con la misma calidad. Entonces recuerden eso. Si ustedes llegan a tener a un paciente pequeño que dicen es que es demasiado hiperactivo, ¿verdad? Lo llevan con etiquetas de trastorno de déficit de atención y demás, pregunten cuántas horas está durmiendo, pero también a qué hora es que se duerme. Es que no, mi niño duerme a las 7 horas, sí, pero se duerme a las 11 de la noche. Es que no es hora para que un niño duerma, incluso ni siquiera para nosotros. Claro, se despierta a las 7 de la mañana, pero es demasiado el desgaste que él está teniendo. Entonces, ¿cuántas horas está durmiendo? Pero ¿en qué momento las está haciendo? Y la melatonina es algo increíble. Es que miren, de verdad, nuestro cuerpo es algo inigualable, ¿verdad? Todavía no hay ningún software ni máquina que lo pueda comparar dentro de la maravillosa creación de Dios. ¿Por qué? Porque la melatonina también tiene que ver con lo que son nuestros ojos, ¿sí? Cuando nuestros ojos perciben que hay sol, por ejemplo, entonces activan lo que es la capa protectora de nuestra piel. ¿Qué pasa cuando yo utilizo constantemente lo que son lentes oscuros? Le mando el mensaje a mi cerebro que es de noche y que no necesita esa capa protectora. Y con ello empieza lo que son esas manchitas, ese desgaste, esas laceraciones en la piel, ¿sí? Eso referente a lo que es los lentes oscuros. Pero ahora, si yo todo el tiempo estoy con el brillo de la pantalla del teléfono o de la computadora, ¿cómo está trabajando entonces la melatonina? ¿Qué desgaste corporal es el que está teniendo? Entonces, ya conocimos a la glándula pineal, presentada por ¿quién? ¿Quién de los personajes que acabamos de ver? René. René Descartes. Descartes. Por René Descartes. Muy bien, por René Descartes. Excelente. ¿Y cuál es la frase más famosa de René Descartes? Primero pienso, luego existo. Es que para algunas personas es primero existo y luego pienso, ¿verdad? Pero no, como él lo dijo es primero pienso y luego existo. Muy bien. Ahora tenemos a Broca y Wernicke. Veamos estos dos personajes también. En el siglo XIX, miren, ya llegamos hasta el siglo XIX, se identificaron áreas específicas, el habla de Paul Broca y la comprensión, de Carl Wernicke. Se estableció la naturalidad eléctrica del impulso nervioso. ¡Oh! Miren qué fabuloso. Ahí empezaron a ver que el neurona tenía impulsos nerviosos. Para comenzar, no se había descubierto lo que era la neurona, pero ahí fue cuando se dieron cuenta que nuestro cerebro tiene descargas eléctricas y que esas son las que nos permiten el poder comprender y el poder darnos a entender. Entonces, volvamos a leer esta parte. El habla es de Broca y la comprensión es de Wernicke. Entonces, cuando hay un mensaje del exterior, la percepción que yo voy a tener de ese mensaje proviene del área de Wernicke, ¿sí? Esta es la encargada de poderla procesar y luego almacenar. Dependiendo de cómo la haya procesado, también va a ser el área en la que yo la voy a almacenar. Y luego tenemos el área de Broca. Esta es lo contrario, ya no es lo que está de afuera hacia adentro, sino la que me ayuda a mí a gestionar lo que yo quiero decir y quiero transmitir de adentro hacia afuera. Por eso es que nosotros escribimos como hablamos.
No sé, si yo digo buitre, en vez de buitre, entonces lo voy a escribir con G en vez de con B. O ¿Recuerden alguna palabra que ustedes dijeran mal de niños? ¿Qué manda, Alejandra? Perdón. sí, de eso de que usted decía, me pasa mucho de que tengo algunos compañeros que siempre dicen ¿a qué horas? Y así como lo escriben, así lo dicen. Y miren que dijo unos compañeros. Ah, ustedes, ¿verdad? Ustedes son sus compañeros, ya los escuchó, ya no digan a qué horas. Ujú. Pero es porque así lo aprendieron. Es la cultura que ellos comprenden como normalidad. Y para nosotros poder darnos cuenta que algo no está bien, entonces tenemos que ver que se haga correctamente. Pero incluso eso va a ser un choque para nosotros. No, así no se dice qué horas. No, se dice a qué hora. No. Y llega ese choque, no cultural, pero sí en lo que es el contraste de la verdad, de lo que a mí me enseñaron, porque recuerden que nosotros, nuestra personalidad y nuestro aprendizaje está basado también en años de constructos, ¿sí? Un constructo es como una pared levantada por diferentes pensamientos y cada pensamiento es un bloque. Entonces, traten ustedes de derribar una pared, nos vamos a lastimar, pero vayámoslo haciendo con pico y pala y poco a poco lo vamos a lograr, pero no es tarea fácil, más no imposible. Entonces, volvamos a lo que es Broca y Wernicke. Tenemos estas dos áreas en nuestro cerebro que nos permiten el poder comprender lo que es la realidad de lo que nos rodea y con ello tener el desarrollo de nuestra personalidad a través del habla y la comprensión. ¿Estamos bien con Broca y Wernicke? Enfermedades y todo eso no lo vamos a ver aún, pero de momento estamos bien. Excelente. Ahora les presento lo que es la neurona y su funcionalidad. Esta es la clásica que nosotros hacíamos con la plasticina, ¿sí? Vean, no es la célula es aparte, ¿ok? Esta es la neurona. Pero creo que también nos pedían que le hiciéramos con plasticina, con fideitos, no sé, con materiales manipulativos para que se nos quedara un poco mejor. El siglo XX se revolucionó el campo con la teoría neuronal, describiendo la neurona como una unidad funcional. Entonces, se conocía el cerebro, pero ahora de manera microscópica reconocemos que la neurona es esa pequeña parte que permite que nosotros tengamos conexiones de pensamiento, que a través de la mielina, esa parte amarilla que recubre lo que es la neurona, los pensamientos pueden llegar de manera más rápida. Que ahora yo aprendo, dejo de aprender hasta que dejo de respirar. ¿Gracias a qué? Al neurogénesis. Sí, las neuronas que mueren ya no vuelven a resucitar, pero siguen naciendo nuevas, según cómo es que nosotros cuidemos y ejercitemos nuestro cerebro, que era lo que decía Jonathan, ¿verdad? ¿Cuánta importancia le estamos dando al cuidado de nuestro cerebro? ¿Qué tanto lo estamos alimentando? ¿Y con qué lo estamos alimentando? Ahora bien, yo les había pedido que ustedes fueran haciendo ahí su línea del tiempo porque les voy a pedir que la suban, ¿sí? Realiza una línea del tiempo en donde ilustre las etapas de la evolución de la neurociencia hasta la actualidad. Con ilustrar no me refiero a que ustedes dibujen. Lo que ustedes fueron anotando, eso es lo que ustedes le van a tomar una fotografía o lo van a escanear y lo suben entonces al espacio que les voy a tener en la plataforma. ¿Ok? ¿Con quién comenzamos entonces? Lean ahí sus notas. ¿Con quién empezamos? Hagamos el repaso. Aristóteles. ¿Y cuál era la teoría de Aristóteles? Habían dos partes que funcionan en lo que es el pensamiento. ¿Cuáles son? El cerebro y el corazón. Uh-huh. ¿Y cuál depende del cuál? El corazón depende del cerebro. Yo no. El cerebro, según Aristóteles, depende del corazón, porque el corazón era el que enfriaba los pensamientos. ¿Sí? Muy bien. ¿Con quién continuamos? Con Galeno. Con Galeno, ¿verdad? Las farmacias Galeno. Muy bien. Él nos habló acerca de 4 cosas importantes. ¿Cuáles son? María, flema y la sangre. Los famosos humores, los famosos fluidos, ¿sí? Que es la sangre, la flema, la bilis negra, la bilis amarilla, de los cuales se destacan los temperamentos, ¿sí? El colérico, el sanguíneo, el flemático, ¿y cuál me falta? Melancólico. Muy bien.
Después pasamos aquí, al del genio René malvado, Descartes. Descartes. a René Descartes. Él fue el que nos presentó una glándula importante. ¿Cuál fue? Piñal. Lineal. La glándula pineal, ¿sí? Pero él nos habla acerca de un tema importante que es mente y qué más. Y cuerpo. Mente y cuerpo. Según la neurociencia, para él, sin saber qué era neurociencia, es que algo inmaterial podía llegar a tener respuesta en lo material. Mis pensamientos pueden llegar a influir en mi cuerpo, según el pensamiento que yo tenga. Por eso primero yo pienso y luego existo. Luego, ¿con quiénes continuamos? Broca y Wernicke. Broca y Wernicke, que son las dos áreas de lenguaje en mi cerebro, ¿sí? Uno es el que recibe la información, la gestiona y luego la almacena, y el otro ayuda a poder gestionar aquello que yo quiero compartir. Y luego pasamos a lo que es la neurona en la actualidad, que es el siglo, bueno, nos quedamos en el siglo pasado, que es el siglo XX, ¿ok? Por eso es de que ustedes ahí van a poner un granito más a lo que nosotros vimos, porque dice la neurociencia está en la actualidad, hoy la actualidad. Entonces, ahí ustedes van a buscar y van a concluir con eso. Y ahora sí tenemos lo que es la tarea. Entonces, bueno, le damos la tarea y ahorita vamos a encerrar qué es lo que ustedes van a trabajar. Realiza un mapa mental en donde expongas los 3 indicadores de los estados mentales, que sería la conciencia, la intencionalidad y el acceso especial. Y responde a la pregunta, ¿puede algo inmaterial mover una estructura física? Eso según lo que ustedes aprendieron. Subir su tarea al Drive de Classroom, es que olvido siempre cómo se llama esa plataforma, de Classroom en un documento PDF con carátula, ¿sí? Yo recuerdo que a ustedes les había compartido el formato de la carátula, pero todavía no se los vuelvo a dar porque deseo ver cómo es que lo están trabajando hasta el momento. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tienen que hacer? Anótenlo, por favor. Siempre va a estar el espacio ahí, pero anótenlo. ¿Qué es lo que deben de compartir? El enlace que yo les voy a dar para que ustedes vean cuál es el temperamento que destaca según Galeno, le toman captura y lo suben. ¿Qué es lo segundo? La línea de tiempo que ustedes trabajaron ahorita, que solamente es que le tomen foto y también la suban. Y luego, por último, su tarea. Estas 3 cosas son las que van a compartir ahorita, ¿ok? Los 2 ejercicios y su tarea. ¿Alguna pregunta? Digamos, las 3 actividades en un solo espacio. No. Vamos a unificar 2 y la otra sí la vamos a subir en un espacio aparte. Ustedes ya van a ver cómo es que les voy a habilitar el espacio. En total van a tener 2 para poderlo compartir. ¿Sí, Anelisa? Gracias, perdón. Es que yo las anotaciones de la clase de ahorita, pues no lo hice como línea de tiempo, digamos, sino apuntes normal. Ah, entonces lo pasen Paso limpio, a una línea porque de sí tiempo. tiene que ser lineal. Ok, De gracias. forma visual, creo que vamos a tener un mayor aprovechamiento de memoria teniéndolo de esta forma, lineal. Por eso es de que se los pido como línea del tiempo. Escriban más ejemplos, investiguen más. Y pregunto, ¿todo claro hasta acá? Sí, solo tengo un comentario. ¿Sí? Yo no, bueno, como dicen, cada día aprendemos algo nuevo. Ujú. Yo no sabía que René Descartes había aportado a las neurociencias. Yo conocí a René Descartes por el área donde trabajo, que soy catedrático de área científica. Entonces, yo lo Ujú. conocía más como matemático, como físico. Entonces, mi comentario es eso, era que quería decirlo, que yo no sabía que René Descartes había aportado a las neurociencias desde el punto de Ujú. vista que tenía. Yo lo único que lo conocía era como físico y matemático. Correcto. Y como él era también pensador, era filósofo, Sí, ¿verdad? también, sí, también Entonces era iba más filósofo. allá de lo que nosotros hablamos. Y miren el descubrimiento que él también aportó, la melatonina. Es que es increíble.
a través del descanso, cuántas cosas no podemos nosotros gestionar en la mejora de lo que es nuestra salud física, ¿verdad? Qué bueno que ahora tiene un nuevo conocimiento, ¿verdad? Todo, como usted dice, todos los días aprendemos algo nuevo y gracias por compartirlo también. Muy bien, chicos, permítanme, hoy les voy a avisar, vamos a tomar captura. Enciendan su cámara, por favor. Hoy me siento dadivosa, entonces les estoy avisando, ¿sí? Muy bien. 1, 2 y 3. ¿Sí? Quería preguntarle que la línea del tiempo es de la de Aristóteles y Galeano y René Descartes. Así es, ¿verdad? Galeno. Galeno, sí. Y el otro, el de las neuronas, se me olvidó, disculpe. El de la neurona. No, Sí. ahí no mencionamos a ningún personaje ancla, Gracias. no. Ahí solamente fue el mencionar que ya se empezaba a descubrir lo que era la neurona como parte del funcionamiento del cerebro, Ok, gracias. de la parte cognitiva, sí. Muy bien, chicos. Entonces quedamos hasta aquí. Yo les comparto de una vez la presentación, pero el espacio para la tarea todavía no. Mañana les habilito el espacio, pero hoy les comparto de una vez la presentación, ¿ok? Entonces les deseo una feliz y bendecida noche. Buen provecho porque sé que van a cenar ahorita y pues nos vemos entonces, primero Dios, dentro de una semana. Se me cuidan, ¿ok? Gracias, igualmente. Gracias, vemos. licenciada. Que descansen. Bendiciones. Adiós, compañeros. Buenas noches. Adiós. Noche. Feliz noche.